programas de estudio, que el profesor abarque todo el espectro tanto del género literario como de los textos no literarios. En esta sesión nos vamos a centrar en el género literario, en los textos literarios que tienen características comunes básicas que lo diferencian de lo no literario. ¿Se acuerdan de alguna diferencia? Entre no literario y literario. Los literarios son ficticios. Correcto, ¿cierto? Surgen de la imaginación del autor, y los no literarios, que no es tema de esta sesión, sino de las que van a venir a continuación, son más bien de corte objetivo, no son hechos reales, es información concreta. En el caso de los textos literarios, surgen de la imaginación del autor. Dentro de los textos literarios, la primera clasificación viene de Aristóteles, que reduce los textos en tres grandes subgrupos. Uno lo llama el género épico, el otro es el género lírico y dramático. Esa es la primera clasificación que se conoce. Posteriormente, el género épico incluye la novela. Y esto porque en el ámbito del conocimiento todo va evolucionando. Por lo tanto, se incorpora, se incluye la novela, y ya no se llama género épico, sino género narrativo, que a lo mejor eso les resulta más familiar. Otro alcance es que cuando hablamos de esta gran clasificación de textos literarios y no literarios, y después nos vamos a los subgrupos, es difícil establecer una clasificación pura de un texto. En algunos se entrecruza, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo concreto es el Mío Cid. ¿Lo leyeron alguna vez o tienen alguna referencia? Siendo un texto narrativo que cuenta la historia, ¿cierto?, de una época de este señor del Mío Cid campeador, está en un lenguaje lírico. Por lo tanto, al momento de clasificarlo, si bien queda en una categoría, tiene matices de otra. Pero para efectos didácticos, esta es la clasificación que vamos a respetar. Bueno, aquí tenemos otra definición de género literario. Y nos dice que nuevamente lo divide en esos tres grupos: género narrativo, dramático y lírico, y es la clasificación con la que nos vamos a quedar. Pero teniendo presente que este género narrativo surge de esa primera clasificación que era llamada género épico. Y abajo hay la aclaración con respecto al concepto de retórica, que es el arte del bien decir, ¿cierto? De dar al lenguaje escrito o hablado la eficacia suficiente para deleitar, persuadir o convencer a aquel que lee, o bien que oye, ¿ya? Entonces, esta área es la que finalmente define esos tres grupos: el género narrativo, el dramático y el lírico. Entonces, volviendo un poquito atrás, tenemos dos grandes grupos de texto, que son los literarios y los no literarios, y de los literarios tenemos tres subgrupos: el género narrativo, el género dramático y el género lírico. Cada uno de estos géneros tiene sus propias características. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Sí? Las características del género narrativo son bastante, a lo mejor nos suenan bastante, porque precisamente en el colegio lo que más se aborda es el género narrativo, obras de esta área. Y todas ellas coinciden en que hay un narrador, ¿cierto?, que relata ciertos hechos, y a través de los detalles que se van abordando en la narrativa, capta la atención del oyente cuando es oral y del lector cuando es escrito.
oyentes, porque el origen de este género, antes de la escritura, ¿cierto? Antes de que la escritura se masificara, era precisamente a través de la oralidad que se transmitían estas obras. Ejemplos del género narrativo. El primero, el cuento. ¿Qué características tiene un cuento? ¿Cierto? Hay una estructura básica. ¿Cuál es esa estructura básica? Inicio, desarrollo de los hechos y desenlace, ¿cierto? Y a eso le sumamos un narrador, que los tipos de narrador lo vamos a ver en el futuro, que puede adquirir ciertas características, estar dentro de la obra, ser expectante, o conocer parcialmente los hechos que ocurren y ser también un personaje de esta obra. En cuanto a la extensión, ¿cómo es el cuento? Más bien breve, ¿cierto? El lenguaje que se usa normalmente es sencillo. Siempre va a ser la narración de un hecho ficticio, porque por el hecho de ser parte del género literario, tiene matices de la imaginación del autor. ¿Quién recuerda el nombre de un cuento? Cuento infantil. Caperucita Roja, ¿cierto? En la literatura infantil tenemos muchos ejemplos al respecto. Ahí se dice que el desarrollo de los hechos en un cuento es más bien rectilíneo, es decir, que parte en un hecho, ese hecho, el narrador sitúa a los personajes, ¿cierto? Los caracteriza, esboza el conflicto, se desarrolla, se soluciona el problema y llegamos al desenlace. Normalmente esa es la trayectoria. También que presenta pocos personajes, a diferencia de otras muestras del género narrativo. Y algo importante en el cuento, siempre el desenlace es lo importante. Eso de vivieron juntos y felices para siempre, y los detalles que lo acompañan. Que los hechos se desarrollan desde principio al fin, no hay retroceso. Claro, como por ejemplo en la novela policial, normalmente se parte por el final. Y en la medida que se van relatando los hechos, se va descubriendo los detalles, ¿cierto? El autor del crimen o algo por el estilo, y volvemos nuevamente al final. Es una trayectoria de los hechos diferente. Un ejemplo, Donoso el oso. Caperucita Roja, como decían por ahí. Entonces, texto literario, no literario, del literario, género narrativo, lírico, dramático, del género narrativo, ejemplos de tipos de texto. El primero que acabamos de ver es el cuento. ¿Qué tiene en común aquí? O características generales, que hay un narrador, hay una historia y personajes, y aquí la extensión puede ser la diferencia. Y el hecho de que el desenlace sea lo importante. La novela. ¿Quién conoce alguna novela que pudiera nombrar? No novelas de la texto. ¿Alguna que hayan leído a lo mejor en enseñanza media? Ya, Romeo y Julieta. Martín Rivas, ¿cierto? Algo de Isabel Allende. La Casa de los Espíritus. ¿Qué tienen en común esos tres? Romeo y Julieta es bastante antiguo, ¿cierto? ¿Cómo drama? Martín Rivas es más reciente, pero los de la que me acaban de decir, como La Casa de los Espíritus, es más reciente. ¿Pero qué tienen en común las tres? Tienen una relación con una alternativa. ¿Podría ser una alternativa? ¿Aló? De alguna manera, algo complicado. ¿Aló? ¿Sí? Iquique. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, sigamos.
Sigamos entonces. Bueno, mencionábamos estos tres ejemplos para un poco desprender